Muy buenos días chicos. Esta es una clase rápida que armamos los profes para ustedes para explicarles el concepto del trabajo fácil, medio y duro o difícil para que se pueda entender mejor, porque muchas veces se malinterpreta las intensidades que se están pidiendo y muchos chicos tienden a hacer esfuerzos mayores a los que realmente el trabajo exige. Entonces, por ese motivo y para poder aclarar dudas, hemos armado esta clase para rápidamente explicar qué es lo que pretendemos los profes y que los trabajos tengan el mayor rédito y rendimiento posible. ¿Sí? Comenzamos. Vamos a hablar de duro, moderado y fácil. Son tres tipos de intensidades que no tienen un pase específico, no tienen una velocidad determinada específica, son relativas y subjetivas. ¿Y por qué? Porque dependen mucho del estado de fatiga y de la predisposición del deportista ese día a poder entrenar. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos los entrenadores que los días que se tiene que entrenar duro se entrena duro, pero los días que se tienen que entrenar suave, muchos de ustedes, porque se sienten bien, entrenan nuevamente duro. Y ese trabajo altera la capacidad de trabajo para los días subsiguientes, alterando también el apetito, el sueño, el estado de ánimo y todas las consecuencias que esto acarrea, ¿no? Recordemos siempre que la estabilidad aeróbica y la estabilidad en el rendimiento es una suma de muchos factores que tienen que estar en equilibrio: sueño, alimentación, por una forma de decirlo, tranquilidad en la mente, que no haya habido problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos factores que estén en desequilibrio con el resto de las cosas altera la capacidad de trabajo. Bueno, rápidamente, los términos duro, moderado y fácil son relativos y son subjetivos, ¿sí? Se utilizan generalmente para prescribir velocidades que no corresponden a los pases de carrera. No tiene que ver con la velocidad de 10 kilómetros, de 21, de 42, de 5, de 3, de 1500 metros, pero sí desarrollan la base, es uno de los componentes que desarrolla la base para poder soportar esas altas intensidades en competencia o en series especiales de entrenamiento o series principales de entrenamiento sin que la velocidad caiga, ¿sí? Siempre se enseñan en forma subjetiva. Hay dos formas de poder enseñarlo que nosotros las tratamos de trabajar en forma interrelacionada, que es la escala de valor subjetiva, que va de 0 a 10, y una escala de estado mental que es antigua, no es nuestra, sino que viene siendo desarrollada hace más de 40 años, denominada dolor, angustia y agonía, la cual es muy útil para que el entrenador pueda transmitir cuál es la actitud que espera del deportista al momento de realizar la serie y le permite al deportista autoconocerse y ver qué predisposición tiene para realizar la serie. Generalmente este tipo de series se realiza, o este tipo de escalas se utiliza en series que son de muy alta intensidad, no de baja intensidad, porque la idea es que los trabajos suaves y largos, por así decirlo, no generen un estado mental de fatiga o angustia. Los trabajos fáciles y los trabajos moderados, que vamos a ver cómo se podrían cuantificar ahora, también pueden ser mensurados, o sea, controlados por la estabilidad de la frecuencia cardíaca, que eso lo tienen en el sistema del Training Peaks, pero se los voy a explicar en otra presentación para que puedan adosarlos junto a esta. Lo duro, lo moderado y lo fácil. Lo fácil es un ritmo de carrera que se siente subjetivamente confortable, ¿sí? Repito, subjetivamente confortable, y que lo puedo mantener durante más de 2 horas sin ningún problema. Por ejemplo, un fondo de domingo largo. El profe les pone 2 horas, 2 horas y media de trabajo continuo sin parar y en estado de hidratación correspondiente, alimentándose correspondientemente y habiendo descansado en forma correcta, debería ser un trabajo confortable. Que si se siente dolor por la suma de trabajo, pero no por la intensidad del trabajo. Se puede mencionar en una escala de Borg, que ahora la vamos a ver, entre 1 y 2. Un trabajo medio es un ritmo de carrera que se siente todavía confortable, pero hay algo de tensión. Es como que no estoy tan cómodo, no me siento tan cómodo. Y que podría mantenerlo alrededor de 1 hora y media sin ningún problema.
Y un trabajo duro es un ritmo de cadera que es duro pero es soportable todavía. Y que lo puedo mantener alrededor de 1 hora. ¿Sí? Esas serían como las escalas en tiempo para mensurarlo. Trabajo que podría mantenerlo más de 2 horas sin problemas, un ritmo medio que podría mantenerlo durante 1 hora y media y un ritmo duro que podría mantenerlo durante 1 hora. Fíjense que entre paréntesis está mensurado por escalas de esfuerzo. Si vamos a la siguiente diapositiva, las escalas de esfuerzo son estas. 0, que no siento ningún trabajo en absoluto, 0,5 extremadamente débil, que muy rara vez se llega a sentir esta sensación, 1, que es un trabajo débil. Cuando el profe les pregunta ¿cómo sentís este trabajo? Y lo sentí muy débil, lo sentí débil, 2 puntos lo sentí. Entre este rango, entre 1 y 2 y a veces algo entre 3, debería sentirse el trabajo fácil. O sea, cuando el profe les dice entre 1, 2 o 3 puntos, debería sentirse en la mente aparecer este tipo de palabras para poder mensurarlo subjetivamente. Cuando hablamos de trabajo medio, o sea, de alrededor de 1 hora y media de duración, o la intensidad que yo podría soportar durante 1 hora y media de duración, estaríamos hablando aproximadamente entre estos rangos, ¿sí? Entre moderado y algo fuerte, medianamente. Podríamos estar hablando en realidad de estos 3 rangos. Y ya cuando hablamos de un trabajo duro, es algo que no superaría la escala entre 3, 4 o 5, ¿sí? Moderado, algo fuerte o fuerte y pesado. Entonces cuando el profe les diga, vamos a hacer un trabajo progresivo, donde van a hacer 40 minutos fáciles más 20 minutos a ritmo medio, yo tengo que sentir que puedo cuantificar subjetivamente entre 1 y 2 los primeros 40 minutos y los siguientes 20 minutos tendría que estar trabajando entre una sensación entre 2 y 3, o sea, de débil a moderado. Si volvemos acá, fíjense que las 3 intensidades que son subjetivas tienen una escala de valor de esfuerzo percibido medianamente cuantificada. Digo medianamente porque al ser subjetivo hay que entrenar mucho para aprender a conocerse a uno mismo. Fíjense lo siguiente en este ejemplo. Si solamente corriéramos, repito, si solamente corriéramos en la semana y tuviéramos 6 entrenamientos en la semana en base a estas intensidades subjetivas, fíjense que el día lunes, supongamos que el profe les da un trabajo fácil, entonces mi capacidad de esfuerzo está acá arriba. El día martes me da un trabajo progresivo entre fácil y medio, mi capacidad de esfuerzo está, pero la suma del lunes y del martes del trabajo tira mi capacidad de trabajo hacia abajo, porque empiezo a tener una sensación de fatiga. Entonces, si el día miércoles el profe me vuelve a dar un trabajo entre fácil y medio, fíjense que no se siente igual. Lo que para mí, el ritmo de velocidad, supongamos 5 minutos por cada kilómetro, era en un ritmo fácil el día martes, el día miércoles me puede resultar en sensación subjetiva un ritmo medio. Sostener 5 minutos por cada kilómetro, en vez de resultarme fácil, me resulta subjetivamente entre una escala de 2 y 3. Y el ritmo fácil pasa a ser 5.30, 5.40. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de fatiga de los días anteriores. Si sigo entrenando, el día jueves mi sensación subjetiva de esfuerzo se modifica porque mi estado de fatiga es mayor. Sucesivamente hacia el día viernes, y si permito un día de descanso, por ejemplo los sábados, el cuerpo se regenera, se recupera, siempre hablando en condiciones ideales de sueño, de alimentación y estados anímicos, y podría recuperar algo de mi capacidad de trabajo. Cabe destacar que el deportista, mientras más entrenado está, más estable es esta escala de caída. O sea, en vez de hacer una cosa que baja y sube, es algo más estable. Podría bajar, pero puede sostener las intensidades. Repito, podría bajar, pero puede sostener las intensidades. Siguiendo las escalas de Borg, asociadas al estado de dolor, angustia y agonía, tenemos por ejemplo 2 deportistas. El deportista A tiene el objetivo de esa semana tratar de meter la mayor cantidad de kilómetros a 4.30,
Supongamos que tiene que sumar en la semana 60 kilómetros a 4.30 el 1000. Al principio de la semana va a empezar a sentir este trabajo en una sensación de dolor. Después se va a esforzar, pero para sostener la misma velocidad va a entrar en un estado de agonía, pero lo puede soportar porque tiene capacidades mentales bien definidas. Estas características de los deportistas de alto nivel y de algunas personas que son bastante cabezaduras, lo cual es lo que todo entrenador espera recibir en la vida. Y al final de la semana, para sostener la misma velocidad, su estado mental va a ser agónico, o sea, va a sufrir en ese momento para poder soportar esa velocidad, pero lo va a terminar. Fíjense que la misma velocidad durante la semana va cambiando de estados mentales y va cambiando de sensación subjetiva de esfuerzo. Algo que antes lo sentía como 5, comienzo a sentirlo como 6 o 7. En cambio, hay deportistas, generalmente los iniciales o los deportistas que no tienen gusto por el sufrimiento, por así decirlo, que siempre van a estar trabajando a un ritmo de zona de confort, ¿sí? Supongamos acá medio débil o moderado, van a pasar algunas veces por la zona de dolor, pero no tienden a salirse de este estado mental, ¿sí? No tienden a salirse, entonces siempre en vez de sostener el pase lo que ellos sostienen es la sensación subjetiva. Porque recordemos que al principio la idea es sostener el pase en esta semana. Y este deportista, manejándose por la sensación subjetiva de esfuerzo y por sus estados mentales, tiende siempre a volver a la zona de confort. Hacia el final de la semana, como la fatiga se acumula para todos, de diferente manera, pero todos sufrimos el efecto de la fatiga, sostener una misma velocidad le va a corresponder estar en una zona de angustia y entre una escala de esfuerzo entre 3 a 4. ¿Cómo son las formas más comunes de encontrar estos tres tipos de intensidades? Fíjense. Un estado fácil. ¿Qué tipo de entrenamiento desarrolla? Aeróbico. Es un aeróbico general. Es un trabajo general que me va a servir para todo. Para los trabajos de alta intensidad, para los trabajos de velocidad, para los trabajos de ritmo de carrera específicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encuentra de forma más frecuente? Supongamos en carreras de recuperación. Por ejemplo, 10 de 400 con 2 minutos de pausa activa. Bueno, el trote suave, a eso se le llama carrera de recuperación, se podría hacer a una intensidad fácil. Carreras fáciles, por ejemplo, 1 hora de trote fácil, y carreras progresivas, carreras en donde hay algunos cambios de intensidad. Por ejemplo, 10 kilómetros fácil. El profe les dice, salgan a correr 10 kilómetros entre una sensación subjetiva de 1 y 2. Si vamos a este punto que habíamos vuelto, entre 1 y 2 estamos hablando en una zona de confort. Que al final del ejercicio puede ser que caiga en algo de zona de dolor. Porque fíjense que las líneas van cayendo. No siempre se puede estar en la zona de confort porque si no el rendimiento iría bajando. Para sostener un mismo rendimiento parejo voy pasando de una zona hacia la otra. Una carrera moderada, que es en una escala de Bohr o de esfuerzo percibido de 2 a 3, sigue siendo un trabajo de aeróbico general, o sea que se transfiere hacia todo tipo de modalidades de carrera. Son carreras moderadas y carreras progresivas. Por ejemplo, 6 kilómetros fácil más 5 kilómetros moderado. Es decir, 6 kilómetros en sensación de 1 y 2 y 5 kilómetros en sensación de 2 y 3. Y las carreras duras, acuérdense que es el ritmo que yo podría sostener fuerte durante 1 hora, generalmente se tienden a usar en carreras progresivas y lo que buscamos es, por ejemplo, 6 kilómetros fáciles más 3 kilómetros duros. Nótese que la cantidad de volumen a esta intensidad es inferior a la cantidad de volumen a esta intensidad, porque subjetivamente el esfuerzo y las zonas de dolor, angustia y agonía son diferentes. Y recuerden que esta capacidad de trabajo varía en la semana en función a la fatiga. Tampoco lo usen como excusa, ¿sí? Tampoco lo usen como excusa para decir, bueno, estoy en un estado agónico, entonces bajo el ritmo. Siempre hay que tratar de lograr una estabilidad. Si vamos a un ejemplo de poder usar estados mentales, es lo que les había explicado al principio. Supongamos que tenemos en atletismo una serie de 10 de 800 a ritmo de la prueba de los 3000 metros, que sería para este deportista correr
a 3 minutos por cada 1000 metros. En 800 metros correspondería correr a 2 minutos 24 segundos. Más 400 metros de ritmo medio de recuperación activa, es decir, por cada 800 metros mi recuperación son 400 metros a ritmo medio, en una escala subjetiva entre 2 y 3. En este ejemplo, el deportista tiene la obligación, porque es una serie de ritmo específica para la prueba que quiere correr, de tener que sostener 2.24 por cada 800, que corresponde a correr a 3 minutos del 1000. Hasta la repetición número 5 lo percibe como un estado mental de dolor-angustia. Un estado mental entre dolor y angustia. Pasa por estos estados. De la repetición 6 a la repetición 8 comienza a pelear contra sensaciones negativas y de fatiga, por obviamente que se empiezan a gastar los sustratos energéticos, empiezan los dolores, empieza difícil coordinar y sostener la técnica, pero ahí es donde empieza el verdadero entrenamiento. Entonces el trabajo lo empiezan a sentir como angustia y agonía. Algo que antes frecuentaba por acá, mentalmente comienza a frecuentarlo por este lugar. Fíjense cómo va variando también con la percepción subjetiva de esfuerzo. Las últimas 2 repeticiones las termina entendiendo como agónicas, pero lo que hace a través del desarrollo de su fuerza mental, que se logra con el entrenamiento, es sostener este ritmo promedio propuesto. En resumen, un mismo trabajo se siente igual al no se siente igual al principio que al final. Inclusive se siente distinto en diferentes momentos de la semana, en diferentes momentos del mes, e inclusive en el año. Hay veces en el año que tengo un mejor estado y una mejor predisposición para rendir que otros. De eso se trata la planificación del entrenamiento y el arte de entrenar, de tratar de que esos estados de predisposición mejoren y me permitan rendir más durante más tiempo. Por este motivo, los objetivos deben estar bien planteados, entendidos y deben existir un convencimiento profundo por parte del deportista de que él puede hacer la serie y que tiene que lograrse. Repito, porque todos somos valientes al principio de la serie, pero cuando la fatiga y los estados agónicos comienzan a llegar, hay que tener una resistencia mental muy grande para poder soportarlos y terminar el trabajo dentro del objetivo o lo más cerca del objetivo planteado. Cualquier duda, pregunten. Muchas gracias.